Hola, ¿cómo están todos? Este es un video para los chicos del primer grado de secundaria, ya que estamos en la semana número 20 de Aprendo en Casa. La actividad, pues, de las clases de la radio es que resuelvan las páginas 93 a la 95 de su cuaderno de trabajo de matemática. Entonces, pues ya aquí me encuentro con la situación problemática que ustedes tienen ahí en la página 93. Voy a voy a dar lectura y luego voy a ir explicándoles todo el desarrollo de lo que ustedes tienen ahí en esas páginas. Temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país, el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, más conocido como el CENAMI, ha precisado que este año las temperaturas ambiente alcanzarán niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados centígrados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Pregunta número 1. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Y número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Muy bien, ya hemos dado lectura al problema que ustedes tienen ahí en su cuaderno de trabajo en la página 90. Luego, pues ya vamos a pasar a las fases que ustedes tienen ahí para resolver problemas. La primera fase, pues, es comprender el problema. Ya, ustedes ahí tienen en la parte que es comprendemos el problema, tienen 6 preguntitas. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según el CENAMI? Bien, ¿cómo van a responder esas preguntas? Pues todas las respuestas ustedes lo van a encontrar en donde hemos dado lectura, en la situación problemática. Para eso, pues para responder esta pregunta, por acá he insertado lo que hemos dado lectura. Por ahí dice, nos piden la temperatura mínima para llegar a Puno. Por acá dice, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados centígrados bajo cero. Ahí está la respuesta. Entonces, respondemos la número 1. La temperatura mínima de Puno será de 6 grados centígrados bajo cero. Continuamos con la número 2. ¿Qué dice? La número 2 dice, según el CENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima en la región Piura? Nuevamente ustedes observen ahí en su problema, por ahí está, dice, en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados, bastante calor. Eso es la temperatura máxima. Entonces, eso es la respuesta para la pregunta número 2. La temperatura máxima de Piura será de 37 grados centígrados. Continuamos con la pregunta número 3, que dice, según la OMS, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? También estaba en la lectura y por aquí está
esa parte. Eso lo hemos dado lectura, en el problema está, ustedes lo encuentran ahí. Dice la OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. Ahí está la respuesta. Entonces, para la pregunta número 3, según la OMS, la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. Continuamos con la pregunta número 4. Explica qué significa 6 grados centígrados bajo cero. Bien, dentro de las temperaturas, pues dentro del problema nos han mencionado de dos regiones, de la región Puno y de la región Piura. En la región Puno nos dicen que alcanzará esas temperaturas de 6 grados centígrados bajo cero. ¿Qué significa eso? Eso significa pues que es una temperatura menor que cero grados centígrados. Es bien, eso quiere decir es una temperatura negativa donde hace muchísimo frío, ¿ya? 6 grados centígrados bajo cero es una temperatura menor que cero, temperatura negativa. Entonces, pues la respuesta lo tienen ahí. 6 grados centígrados bajo cero significa que es una temperatura menor que 0 grados centígrados, es decir, es una temperatura negativa, donde hace muchísimo frío. Continuamos con la pregunta número 5. Escribe todos los datos que presentan la situación significativa. Pues los datos que nos han estado dando es lo que nos da la OMS y lo que nos ha dado el CENAMI de esas dos regiones. ¿Ya? Y por ahí entonces están los datos. Rango de temperaturas óptimas, que es según la OMS, entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. Y las temperaturas extremas que nos habían dado de dos regiones, de Puno 6 grados centígrados bajo cero y de Piura 37 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien. Y continuamos con la pregunta número 6. ¿Qué dice la número 6? ¿Qué se pide hallar en las preguntas de la situación significativa? Ustedes ahí en el problema donde hemos dado lectura, habían 3 preguntas. De acuerdo a esas preguntas, ustedes tienen que responder qué es lo que están pidiendo, ¿ya? Entonces, por aquí está la respuesta. Pide hallar la diferencia entre las temperaturas mínima de Puno y máxima de Piura. Eso fue para la primera pregunta. Así como averiguar las diferencias de las temperaturas recomendadas según la OMS con las temperaturas extremas mencionadas. Eso es para la pregunta número 2 y la número 3. Muy bien, con esto hemos terminado la primera fase. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Ahí tenemos un enunciado, el número 1 dice: describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Entonces vamos a describir qué es lo que vamos a hacer para responder las preguntas que nos han dado. Después de leer y comprender el problema y haber sacado los datos, lo que se hará es representar matemáticamente las temperaturas dadas para luego ubicar todas las temperaturas en la recta numérica y finalmente realizaremos las operaciones para calcular la diferencia de temperaturas que nos están pidiendo. Muy bien, entonces ahí ya hemos descrito. Continuamos ahora con la siguiente fase, que es ejecutamos la estrategia o plan. Bien, ahí ustedes también tienen 4 preguntas. Empezamos por la número 1, que dice: escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. Pues nos están dando las temperaturas de Piura, que es 37 grados centígrados, y la de Puno, que era 6 grados centígrados bajo cero. Eran las temperaturas extremas que se habían llegado. Entonces, como nos dicen expresar matemáticamente, pues esto es una temperatura. La de Piura significa que es una temperatura
positiva, porque aquí no está diciendo bajo cero. Cuando no dice nada, eso significa que simplemente es mayor que cero, es una temperatura positiva. Entonces, pues ahí el 37 grados centígrados simplemente va a ser una más 37, un número positivo dentro de los números enteros, positivo. Muy bien. Y 6 grados centígrados bajo cero, ¿qué habíamos dicho? Anteriormente hemos respondido a una pregunta de qué significaba eso. Habíamos dicho que es una temperatura menor que cero, porque dice bajo el cero, menor que cero. Entonces, pues eso de ahí habíamos dicho también que es una temperatura negativa. Entonces, expresándolo pues matemáticamente sería un número negativo, sería menos 6. Muy bien, continuamos con la número 2. ¿Qué dice la número 2? Representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Todas las temperaturas que nos habían dado como datos, pues lo vamos a ubicar en una recta numérica, ¿ya? Y pues ahí lo tienen, ¿ya? Acá hay dos, ya en la pregunta número 1 está la temperatura 37 grados centígrados, que matemáticamente es más 37, pues eso ya ustedes lo observan por aquí, más 37, ¿ya? En la recta numérica lo primero que tienen que ubicar es el 0. Ahí está el 0, entonces como habíamos dicho, el 37 es positivo, va a estar a la derecha del 0. Por ahí está el 37. La siguiente es, pues, es el menos 6. El menos 6 es un número negativo, eso quiere decir que va a estar a la izquierda del 0. Todos los números negativos se ubican a la izquierda del 0, ¿ya? Y todos los positivos van a estar a la derecha del 0. Muy bien, también nos habían dado pues otras temperaturas óptimas según la OMS, que nos habían dicho que estaba entre 18 y 24 grados centígrados. Ya, entonces como no nos habían dicho que era bajo cero, son temperaturas positivas, nada más, ¿ya? Entonces pues ahí está ubicado el 18, que 18 grados centígrados positivo, y el 24 grados centígrados también es positivo, y ahí está representado en la recta numérica, ¿ya? Y le hemos dado un colorcito pues aquí entre estos dos números porque nos habían dicho que eso era lo que recomendaba la OMS, las temperaturas para los organismos, que debería estar entre 18 y 24 grados centígrados. Eso quiere decir pues que toma los valores, puedes tomar 20, 21, 19, todo sigue siendo óptimo, ¿ya? Porque está dentro del rango que nos están dando. Ya es un intervalo de temperaturas. Muy bien, continuamos con la pregunta número 3. Ubica en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Puno. Como ya hemos hecho la recta numérica, pues ahí está lo que ya hemos hecho. Simplemente vamos a indicar pues dónde está la de Puno, menos 6. Habíamos dicho 6 grados centígrados bajo cero, se representa con menos 6. Y la de Piura, positivo 37, es 37 grados centígrados. Muy bien, continuamos con la pregunta número 4, ¿qué dice? Considerando el gráfico de la temperatura de la pregunta 3, de ejecutamos la estrategia o plan, toma como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Bien, entonces vamos a usar nuevamente la recta numérica que hemos hecho y lo que nos están pidiendo es, en la pregunta número 1 de la situación, nos decían la diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. ¿Cuánto de diferencia hay ahí? Y pues con la ayuda de la recta numérica nosotros lo podemos descubrir. Recuerden, el 0 está ubicado por aquí, el menos 6 está ubicado a la izquierda del 0 y la de Piura, pues el 37 está a la derecha del 0. Entonces, para ver su diferencia, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos dicen acá, debemos ver cuántas unidades nos vamos a desplazar de este 6 negativo
hasta el 37 positivo. Y eso ya viene a ser la diferencia, ¿ya? Entonces, para eso lo vamos a ver por partes, ¿ya? La primera parte, pues, vamos a llegar hasta el 0. Desde el menos 6 hasta el 0, ¿cuántas unidades nos desplazaremos? Recuerden que por acá, entre el menos 6 y el 0, pues va a estar el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, y de ahí viene el 0. Hablando solo de números enteros, porque ahí, si no hablamos de forma general de números reales, sí habrían infinitos números. Pero hablando de números enteros, pues ahí está, como les dije, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1, y de ahí viene el 0. Entonces, para desplazarme del negativo 6 al 0, pues voy a pasar 6 unidades. Si ustedes se ponen a contar, del menos 6 al menos 5, una unidad. Del menos 5 al menos 4, otra unidad. Del menos 4 al menos 3, otra unidad. Del menos 3 al menos 2, otra unidad. Del menos 2 al menos 1, otra unidad. Y del menos 1 al 0, otra unidad. ¿Cuántas unidades se desplazan? Si ustedes cuentan, son 6 unidades, ¿ya? Entonces, hasta ahí, pues, hay 6 unidades. Y luego vamos a hallar, pues, el desplazamiento del 0 al 37 positivo. También recuerden que se van a estar desplazando en unidades, ¿ya? Del 0 al 37. ¿Cuántas unidades hay? Pues hay 37. Porque del 0 llegan al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, puntos suspensivos hasta el 37. ¿Cuántas unidades hay? Hay 37 unidades. Entonces, ahí nosotros podemos saber ya cuál es el desplazamiento que hacemos desde el menos 6 hasta el positivo 37. Simplemente, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues sumamos el primer desplazamiento, que fue 6, más el 37. Y ahí así también se puede determinar la diferencia, pues, que nos están pidiendo. Entonces ahí obtendríamos el primer desplazamiento, que fue 6 más el 37, en total 43. Entonces la diferencia es 43, ¿ya? Pero si ustedes pues no lo comprenden así, también hay otra forma. Simplemente, como nos están pidiendo la diferencia, ¿qué es diferencia? Es la resta. Entonces vamos a restar pues las respectivas temperaturas. Nos dicen la resta entre la temperatura de Piura con la de Puno. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar lo que tienen por positivo 37 menos la temperatura de Puno, que es menos 6. Por eso estoy colocando ahí más 37 menos, dentro de un paréntesis está la temperatura de Puno, que es menos 6, ¿ya? Y pues ahí ya estamos operando. Vamos a aplicar la ley de signos. Ahí nada más. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Si ustedes sería más 37, acá multiplican los signos. Menos por menos se convierte en más, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí quedaría simplemente 37 como es positivo, menos por menos más, 37 más 6. Lo mismo que estaba por acá, 6 más 3. Si ustedes suman, pues, ¿cuánto les va a dar? 40. También vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, pues ya con eso nosotros podemos responder la primera pregunta. Por lo tanto, la diferencia de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura es de 43 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien, con esto hemos terminado pues la número 4. Continuamos con la pregunta número 5. Ya con la número 5, ¿qué dice? Procede de manera simbólica a realizar las operaciones para dar respuesta a la segunda y tercera pregunta de la situación significativa. Pues, ¿qué nos decían las preguntas? Ahí están las dos preguntas. Ya nos pedían cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura. Y la otra, pues, es la que nos piden la diferencia, la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno. Muy bien, pues entonces empezamos con la primera pregunta, que es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada de la OMS, ¿ya?
Muy bien, entonces, con nuestra recta numérica, nuevamente vamos a dar respuestas, ¿ya? Ahora, ubicamos pues la temperatura mínima de Puno, ¿dónde está? Por acá, -6, y nos dicen la diferencia con la temperatura mínima que nos está recomendando la OMS. Recuerden que la OMS habían dicho que las temperaturas óptimas para el organismo estaban comprendidas entre 18 y 24 grados centígrados. Entonces, si miramos aquí en la recta numérica, ahí está, 18 y 24 grados centígrados, y todas las temperaturas que están entre ellas. Entonces, la temperatura mínima que nos está dando la OMS, pues es el 18 grados, ¿ya? 18 grados centígrados. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. La diferencia entre -6 y el +18, ¿ya? Bien, entonces también lo podemos hacer así por el desplazamiento, como la parte de la pregunta anterior, la número 4. Vamos a ver pues del 6 al 0. Habíamos dicho que si nos desplazamos por unidades, teníamos que pasar por el -5, -4, -3, -2 y llegamos al 0 y habían pues 6 unidades. Y luego del 0 me voy a desplazar al 18, ¿ya? Entonces al 18, ¿cuántas unidades van a haber del 0 al 18? Pues van a haber 18 unidades, ¿ya? Van a pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 18. ¿Cuántas unidades? 18 unidades. Y entonces, pues la diferencia nada más, la diferencia que existe entre esta temperatura y esta temperatura va a ser, si ustedes suman ahí eso de ahí, 6 más 18 igual a 20. Otra forma de hacerlo, también la resta de las temperaturas nada más. 18 menos la temperatura de Puno. La mínima de la OMS menos la mínima de Puno. Entonces eso quedaría así. Positivo 18 menos, ¿cuánto es la temperatura de Puno? La mínima es negativa, -6. Entonces, nuevamente ahí aplicando la ley de signos, acá es menos por menos se convierte en más, como el 18 positivo queda 18 más 6, sumando ahí llegamos a 24, lo mismo que ya tenían por aquí. Entonces, pues ahí ya está la respuesta. Por lo tanto, la diferencia es de 24 grados centígrados, ¿ya? La diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura recomendada por la OMS, pero la mínima, ¿ya? Muy bien, ahora sí continuamos con la otra parte de la pregunta número 3. Ahora sí vamos a hallar la diferencia de la temperatura máxima recomendada de la OMS y la temperatura máxima de Piura, ¿ya? Bien, en realidad primero ya hemos resuelto la número 3, que es esta parte de aquí, y la número 2 es la que vamos a hacer ahora, ¿ya? Porque aquí nos dice diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura mínima y la temperatura máxima de Piura, la número 2. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, también, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la recta numérica, ¿ya? Y ahora nos están diciendo hallar la diferencia entre la temperatura máxima de la OMS. Recuerden, lo que había recomendado la OMS eran las temperaturas que están comprendidas entre 18 y 24. La máxima, pues, la que está recomendando es la 24 grados centígrados. Ahí está, esa es la temperatura máxima de la OMS que recomienda. Y la temperatura máxima de Piura que nos habían dado en el problema era el 30. Entonces, como nos piden la diferencia, pues simplemente, digamos, es lo que se llevan de distancia, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí que del 24 al 37, vamos a ver cuánto hay de distancia. Es la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el desplazamiento. Para llegar del 24 al 37, ¿cuántas unidades nos desplazamos? 24, viene el 25, 26 hasta el 37. ¿Cuántas unidades van a haber? 13 unidades. Y eso viene a ser ya la diferencia 3, ¿ya? Pero, como también ya hemos estado haciendo, también pues lo podemos restar, diferencia y resta. Simplemente tomaría la temperatura de Piura, que es 37 positivo, menos, ahora sí, la temperatura de la OMS, que es 24 positivo,
multiplicación de la ley de signos, menos por más queda menos, entonces sería igual a 37 menos 24. Restando ahí, pues también nos da 3, lo mismo que ya habíamos visto. Entonces, por lo tanto, la diferencia es de 13 grados, ¿ya? La diferencia entre la temperatura máxima recomendada de la OMS y la temperatura máxima de Piura es de 13 grados centígrados. Bien. Ahora sí, pues continuamos ya con la última parte, que es reflexionamos sobre el desarrollo. Ya con eso, ya con lo anterior ya hemos respondido las 3 preguntas. Ahora sí, la última fase ya, que es reflexionamos sobre el desarrollo. Primer enunciado dice, si se aumenta 5 grados centígrados a la temperatura mínima de Puno y a la temperatura máxima de Piura, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas? Ya, bien. Nos dice, a ver, empezamos, para Puno. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Nos están diciendo que se aumentan 5 grados centígrados. ¿Qué es aumentar? Pues aumentar es sumar. Aumentar es dar más. Vamos a sumar entonces. ¿Cuánto era la temperatura mínima de Puno? Era negativo 6, ¿ya? Negativo 6 porque era 6 grados centígrados bajo cero. Entonces eso era una temperatura negativa. Y le vamos a sumar pues a esa temperatura 5 grados positivo, ¿ya? Porque no dijimos, vamos a sumar 5 grados que sería positivo nada más. Y quedaría entonces así. Menos 6, que esto es la temperatura mínima de Puno, y le estoy aumentando, sumando 5 grados, que es positivo 5. Entonces, pues ahí simplemente sería igual a la ley de signos, más por más me daría más, quedaría menos 6 más 5. Entonces, como aquí ustedes observan, tienen un número negativo y un número positivo. ¿Cómo se operan estos números enteros? En este caso, si ustedes tienen un negativo y un positivo, normal, lo que van a hacer pues es hallar la diferencia, ya lo restan ustedes nada más, digamos, el mayor menos el menor en este caso, pero sin mirar signos nada más, ya, 6 menos 5, ¿cuántos? La diferencia ahí es 1. Pero a ese resultado pues le van a colocar el signo que lleva el mayor de esos numeritos. En este caso, ¿quién es el mayor? Es el 6. Entre el 6 y el 5, ¿quién es el mayor? Es el 6. Ya es, en este caso se miran los valores absolutos ahí, ¿ya? El que tiene mayor valor absoluto, pues recuerden que si le aplicamos valor absoluto se convierten los dos en positivos. ¿Y quién sería el mayor? El 6. Entonces, como el 6 es mayor, pues va a quedar negativo nada más, menos 1, ¿ya? Bien, y ahora también, pues, ¿qué vamos a decir? Que la nueva temperatura ya, ¿cuánto sería? Sumándole 5 sería 1 grado centígrado bajo cero. ¿Por qué bajo cero? Porque recuerden que nos está dando negativo. Cuando es negativo, pues es menor que cero. Entonces, por eso estamos diciendo, la nueva temperatura va a ser 1 grado centígrado bajo cero, ¿ya? Muy bien, continuamos también con lo mismo que vamos a hacer para Piura. Para Piura, pues, ¿cuánto era la temperatura máxima que tenía? Era 37. Y le vamos a sumar los 5 grados que nos dicen ahí. Entonces quedaría 37 más la temperatura que es de 5 grados. Más por más, aplicando ahí es más, 37 más 5, ¿cuánto nos da? 42. Entonces, la nueva temperatura quedaría como 42 grados centígrados para Piura. Muy bien, continuamos con la última pregunta, ya la número 2, que dice, utilizar la recta numérica te ayudó para responder las preguntas de la situación significativa, justifica. Muy bien, si la recta numérica pues nos ha ayudado, pues como lo hemos hecho uso y ustedes se dieron cuenta, sí nos ha ayudado para responder las preguntas. Entonces, así es, sí nos ayuda. Porque en la recta numérica se puede visualizar las unidades que hay entre dos temperaturas. Ya los desplazamientos y así allá vamos también. Muy bien, con esto pues hemos llegado a la parte final del video del día de hoy. Espero pues que sea de mucha ayuda para los chicos del primer grado de secundaria. Muy bien, entonces me despido pues dejándoles muchas bendiciones a cada uno de
usted.